Aquí estamos. ¿Me pueden indicar qué es lo que están ahorita viendo? Es el video de la referencia para su confección. Ok, entonces nada más voy a darles un resumen de la primera parte, como les comentaba, le comentaba a Jason. La primera parte se grabó, pero al parecer hubo un problema, entonces no estaba conectado con el Teams. Bueno, en este caso con el Meet. Entonces la primera parte de la clase la voy a subir, pero les voy a dar ya el resumen y lo que estamos estudiando son las herramientas, las 7 herramientas de calidad, que las 7 herramientas son las hojas de verificación, histogramas, el diagrama de Chicago. Es más, si quieren lo vamos a ver rápido para que vean las 7 herramientas. Aquí están el flujograma, el diagrama de Pareto, el diagrama de Chicago, las hojas de control, que esta es la que acabamos de ver, o las que ya se grabó la clase, el histograma, el diagrama de dispersión y el diagrama estadístico de proceso. La hoja de control es la que ya grabé la clase, pero al parecer se tuvo un problema como les indiqué, con el Meet. Entonces no se estaba grabando, no se estaba viendo la clase como tal, pero sí está grabando, se las voy a subir. Y ahorita en la parte que estamos es la parte de histograma. Entonces lo que les voy a compartir es este punto de la clase. Si lo ven acá, vamos a ver si se puede ver. Es el video que se muestra. Vamos a ver. Entonces aquí ya me voy a ir a la parte donde estamos, que es en la parte de histogramas. Que les comentaba que para elaborar un histograma se tiene que tener información mínima de 30 a 50 mediciones, usar un mismo intervalo, que es la frecuencia que se utiliza, etiquetar las unidades y tolerancias, tener una distribución, unos límites de especificación y revisarlo para tener si hay algo adicional ahí que pueda afectar ese histograma, ya sea sesgos, desplazamientos o variabilidad excesiva. Sesgos es que la distribución o los datos se estén comportando hacia un lado o hacia el otro y no sea su comportamiento normal, ¿verdad? O sea, es porque si tiene algún problema, algún tema a nivel de proceso que se tiene que ir a corregir e igual para la parte de variabilidad. Estos puntitos que están acá es porque comentaba que cuando hay mucha variabilidad, un proceso debería verse, ojalá, siempre con los datos asignados o en un mismo punto o juntos, ¿verdad? Cuando se tienen así, en este caso el ejemplo que les puse es que es el estándar, digamos, o el nominal es 15 y los datos acá tenemos muy dispersos, ¿verdad? Muy lejanos a ese dato central. Por ejemplo, aquí digamos que esto es un 40, digamos que esto es un 30, que esto es un 2, entonces está muy disperso y eso va a generar variabilidad. Variabilidad significa que no son iguales los datos o no necesariamente tienen que ser iguales, pero que no se comportan similar, están muy lejanos. Entonces esto es la parte de variabilidad excesiva a nivel de histogramas. Y este es el ejemplo de cómo se ve un histograma. Esta lineecita en rojo es la distribución y en este caso vemos que es una distribución normal porque se ve de esta forma. Cuando lo ven así de esta forma, que es como una campanita o como una montaña, es porque es una distribución normal. Que los datos lo que se busca es que estén centrados o que estén las frecuencias mayores estén a nivel central de esa montaña o de esa campana y los más pequeños estén hacia las colas o a los extremos. Esa es una distribución normal y este es un histograma. Aquí tenemos en la parte de el eje vertical tenemos el número de observaciones y en el eje horizontal tenemos los rangos. Y aquí tenemos un video de referencia para su confección. Entonces voy a abrirlo para que se pueda revisar, se pueda observar. Entonces voy a compartirles
Voy a dejarles de compartir un momento y les voy a compartir el video. Imagínate con el La mamá me confirma cuando lo puedan ver. ¿Sí, sí se puede ver? Y si se escucha también, voy a buscar. ¿Sí se escucha también? Ah, perfecto. Entonces se los voy a poner un momentito y como les digo, este es de 5.5, es bastante corto, pero también se los puedo ir explicando. En este caso es si quieres saber cuál es la frecuencia o la distribución, hablando de pesaje por kilogramo de unas personas. Y la cantidad de personas, ya habíamos visto los consejos. Se tiene que, para hacer un histograma, mínimo 30 personas, al menos, o de 30 a 50. Y aquí se tienen 75, bueno, 75, 30 a 5, creo que les dije personas, pero de 30 a 50 datos. Y en este caso, los datos serían de personas, entonces serían 75 personas, entonces 75 datos que ya vemos que sí nos sirve entonces para hacer un histograma. Y tenemos acá que el peso se está haciendo por intervalos. Entonces, las personas que pesan de 45 a 55, 7. De 55 a 65, de 65 a 75, 75 a 85, 85 a 95, 95 a 105 y 105 a 115. Esos son los intervalos que se colocaron. Entonces, no es como específico por dato, por uno a uno los datos. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de personas que tienen un peso en ese intervalo, o sea, de 45 a 75, las marcas de clase y la frecuencia acumulada, que vamos a ver ya más adelante en el video.
¿Ok? Entonces acá importante es, podemos hacerlo, aquí lo estamos haciendo a nivel de Excel, entonces ya tienen la información. Si tienen alguna duda, nada más lo buscamos acá en el mismo ejemplo y ya vemos cómo podemos hacer un histograma. Hay otras herramientas como por ejemplo Minitab que lo hacen, usted pone histograma, le da clic y listo, y con los datos. Y ya lo da directamente. Acá lo importante cuando lo hacemos en Excel es saber qué es la información. Lo más importante acá siempre en un histograma es entender, es poder analizar esa información para poder concluir luego con esa información. Entonces acá la frecuencia absoluta es cuántas personas se tuvieron de esas 75 personas con ese peso, con ese intervalo. O sea, de 45 a 55 se obtuvieron 7 personas que pesaban esa cantidad. 55 a 65 habían 10, 65 a 75 habían 15, 75 a 85 habían 18 y así sucesivamente. Entonces, esta información se puede utilizar para diferentes tipos de cosas. En este ejemplo en específico, por ejemplo, temas de salud o temas de riesgos de alguna enfermedad o personas que se les pueda vender cierto producto. Entonces, hay diferentes formas. Aquí tenemos, ya lo vimos, frecuencia absoluta. En el caso de las marcas de clase, aquí le pusieron así tal cual, puede enredar dependiendo del proceso. No siempre se tiene una marca de clase, en este caso se le puso así. Y es simplemente, para que se pueda entender mejor, es simplemente, digamos que el estándar de ese intervalo. Entonces, digamos, o el nominal, podemos decirlo así, o el eje, el dato central de ese intervalo. Entonces, para poder utilizar un solo dato, porque si se utiliza 45 a 55 también puede ser como muy grande esa información acá o puede ser más enredado o difícil de manejar. Entonces se utiliza un estándar, un nominal, y si lo ven 45 a 55, el nominal 50, 55 a 65, 60 y así vamos. Entonces este es el nominal, esto es la cantidad de veces que se encontró este dato, o en este caso la cantidad de personas que tuvieron un peso en esta cantidad. Y la frecuencia acumulada, aquí también es importante que sepan cómo se hace, porque así también se utiliza o se hace un gráfico de Pareto, que lo vamos a ver más adelante, con la frecuencia acumulada. Y eso es simplemente que
se ponen los datos en orden, el primero en que salió, entonces se pone el primer dato 7, el segundo dato 10, entonces se va sumando 7 más el segundo dato 10, 17, 17 más el segundo dato 15, 32 y así vamos, sumando, sumando, sumando hasta llegar a la cantidad total, que en este caso tiene que dar 75, que es lo que se está verificando, ¿verdad? 75 o la muestra. Y ya todo lo que vimos en el video es para saber cómo realizar esto a nivel de herramienta, que en este caso es herramienta de Excel. No sé si tienen alguna consulta o duda. Si no, vamos a seguir con la presentación. Y la presentación la tenemos acá. Este ya lo vimos y ya seguimos con el diagrama de Pareto. O relación también, bueno, el diagrama de Pareto es este tal cual y relación 80-20 es el análisis que se toma de este diagrama de Pareto. Vamos a ver elementos claves. ¿Cuál es el concepto? Este gráfico es un gráfico de barras separadas que ordena problemas de mayor a menor frecuencia o de mayor a menor importancia también. Y se le conoce también como regla 80-20 porque indica que un pequeño número de causas, usualmente el 20% o aproximado al 20%, genera la mayor parte de los resultados o problemas, que son el 80%. Y es por eso que esto siempre se realiza para que para atacar esas causas que van a generar ese 80% y no irnos a atacar. Por ejemplo, tenemos 20 posibles causas e ir a atacarlas todas porque es un gasto económico, es un gasto de tiempo y económico en todas las partes, como las personas que se están dedicando a eso, los recursos que se van a tomar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso siempre se utiliza un gráfico 80-20 y es importante que lo conozcamos. Esto es para mejora de procesos. Entonces, elementos típicos, 20% de los productos generan 80% de las ventas. Digamos, estos son como los casos o los ejemplos donde podemos ver esa regla 80-20. Entonces, 20% de los productos generan 80% de las ventas. Entonces, hay que enfocarse, o la idea del Pareto es enfocarse en ese 20%, porque me van a generar la mayor cantidad de resultados positivos. O el 20% de los defectos causan el 80% de los rechazos. Entonces, igual hay que ir a ver esos 20% de los defectos para generar la mayor cantidad de mejora a nivel de rechazos, o sea, evitar los rechazos, ese 80%. Y el doctor Juran aplicó este concepto y fue por eso que se conoce como el 80-20. La función es priorizar, la función de este Pareto es priorizar las causas o efectos más importantes y se utiliza para generar o revisar desperdicios, evitar desperdicios, revisar problemas, atacar problemas, mejorar o revisar causas, posibles causas, identificarlas e ir a analizarlas. Por ejemplo, causas principales de no conformidades, entre otros tipos de uso. ¿Alguna duda con lo que es el 80-20? ¿Cuál es la utilidad del diagrama 80-20 o el diagrama de Pareto en este caso más bien? Se puede detectar los problemas que tienen más relevancia, que se puede conocer como pocos vitales, muchos triviales. Y según este concepto se tiene un problema con muchas causas, que podemos decir que es el 20% de las causas resuelven el 80% del problema. O el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema.
¿Cuál es el consejo para elaborarlo? Que los datos sean del mismo periodo, del mismo proceso. Si van a ser de diferentes procesos o diferentes periodos, claramente no vamos a tener la información correcta. También clasificar los defectos en grupos significativos, máximo de 80 a 10 categorías, porque si se pasa esa cantidad de categorías, puede ser también un poco confuso porque son mucha cantidad de datos y puede que esos datos en realidad se comporte como clúster, es decir, como que hayan grupos específicos. Entonces hay que entender eso antes de ir a hacer un diagrama de efecto de Pareto. Ordenar siempre de mayor a menor frecuencia. Esto es lo que les indicaba que hay que hacerlo también. Hay que tener la frecuencia absoluta y después la frecuencia acumulada. Pero esa frecuencia acumulada tenemos que hacerlo primero ordenándolo de mayor a menor frecuencia. Marcar visualmente el 80%. Esto se hace a nivel de herramienta. Nuevamente a nivel de sistemas tenemos Minitab que lo hace directamente y a nivel de Excel también se puede hacer con un gráfico y marcar ese 80% para que de forma visual se pueda ver. Y luego actualizar el Pareto semanal o mensualmente para validar mejoras, ¿verdad? No necesariamente siempre se hace los Paretos en todas las empresas de dispositivos médicos, como que se esté actualizado cada 80, perdón, cada semana o cada día. No, no es común. Usualmente sí se utiliza, pero para mejora de procesos, por ejemplo, o para problemas, digamos, para encontrar alguna causa de un defecto. Entonces, hay un defecto en específico, entonces los encargados del grupo, diferentes tipos de departamentos se unen y entonces empiezan a elaborar un diagrama. O primero hacen una hoja de checklist que ya se vio en esta clase, luego se hace un histograma para ver la distribución, luego se puede hacer un Chicago para ver cuáles son los posibles lugares donde se puede estar generando el problema o esas áreas y cuáles son esos puntos específicos de las áreas donde se puede generar el problema. Y luego se viene con el 80-20 teniendo toda esta información primero, ¿verdad? Que sea un mismo periodo, que sea un mismo proceso, que no hayan tantas categorías, porque puede haber eh, un mix, digamos, de posibles causas o que se comporten en grupos específicos. Y ya se empieza a elaborar el diagrama de Pareto. Este es un ejemplo. Aquí tenemos, se tiene la frecuencia, se tiene el porcentaje y se tiene el porcentaje acumulado. Entonces, la frecuencia es aquí es de 87, 72, 65. Vean que va de mayor a menor y aquí tenemos el porcentaje que lo vamos a ver en el ejemplo. Y aquí tenemos cuáles son, aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos la actividad, que sería un enfriamiento en la preparación y vamos de mayor a menor y se traza una línea y al final de esa línea se pone el porcentaje y se marca una línea hasta que llegue, en este caso que es la línea roja, que llegue a topar con la línea de frecuencia, digamos, o de tendencia en este caso, que sería el azul. Y cuando toque esa línea azul, lanzamos hacia abajo y vamos a ver que ese es el 80-20. Entonces, estos problemas que están hacia el otro lado, ¿verdad? O estas actividades son los que generan ese, esa cantidad de resultados. Digamos, es el 80% de resultados. Y este, digamos, que sería el 20%. Entonces hay que ir a entender qué es lo que hace el enfriamiento, qué es lo que hace es la preparación, la recepción y el llenado para poder realizar esa investigación y poder atacar lo que mayor impacto tiene, que sería ese 80% de resultados. Entonces sería esto. Entonces vamos a ver el ejemplo. Voy a cerrar estos para ver el ejemplo de cómo se desarrolla el diagrama en este caso. Nada más aquí me avisan cuando ya puedan ver porque voy a dejar de compartir un momento.